Claro. ¿Por qué? Porque la vergüenza. Hay un montón de cosas que el diablo pone sobre esa familia y esa familia cree que solamente ellos tienen que luchar con eso y no les quita, lo que hace el diablo es quitarle la riqueza que tiene el cuerpo alrededor de decir, no, mira, hay más gente que te puede ayudar y hay más personas que te pueden sacar de esta situación. Y lo que sucede muchas veces con el espíritu de pobreza es que nos va alejando de las personas. Y a veces es más profundo el tema en el cual nosotros nos alegramos si a alguien le va mal. Wow. O sea, hay gente que llega un momento en el cual está tan fuerte este espíritu influenciando que hay gente que es una se alegra al decir, bueno, yo estoy mal, pero si a este le va mal, entonces estamos a la par y en ciertas cosas. Qué tremendo. Me siento cómodo. Y lo que va a hacer es aislarnos. Y nos saca de poder ver la obra de la cruz. Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más aquí. Lo prometido literalmente es deuda y estamos hablando de finanzas con una inspiración en el tema. Él es Diego Riffel. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Le vamos a dar continuidad a el tema que dejamos la semana pasada. Estamos hablando de salud financiera y si usted por alguna razón no escuchó ese primer episodio, le vamos a recomendar que al finalizar pueda conectarse, pero hoy vamos a darle continuidad porque soltamos una frase que creo que es la que nos va a marcar la línea de lo que va a ser este capítulo, y es que queremos hablar del espíritu de pobreza. Creo que sobre todo en nuestros países latinoamericanos, por causa de la misma economía y de las circunstancias, es el que más puede ejercer una autoridad, por así decirlo, en el corazón, incluso de los creyentes, ¿verdad? Esto es algo que no solamente opera en la gente común, puede operar dentro de la iglesia. Sí, porque tiene que ver mucho con una influencia sobre la mentalidad y sobre el sistema de creencias. Uh-huh. Muchas veces yo creo que el espíritu de pobreza hemos orado, intercedido y hemos hecho un montón de ayunos, pero en ciertas cosas hay una influencia que opera desde afuera. El gran tema es que mientras yo le voy dando lugar, esa influencia termina siendo una fortaleza en mi forma de pensar y muchas veces en mi forma de actuar. Claro. Quiere decir que entonces cuando hablamos de finanzas bíblicas, porque eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? No, tenemos que entender que es también un tema muy espiritual. Y entendiendo que es algo muy espiritual, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Qué hay detrás de ese espíritu de pobreza? Ahí el espíritu de pobreza muchas veces opera en nosotros con influencias. Uh-huh. Y muchas veces nosotros podemos detectar influencias que tienen que ver en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día. Okay. El espíritu de pobreza va a trabajar mucho sobre nuestra identidad. Okay. Va a trabajar mucho sobre nuestros pensamientos y por ende llega un momento en el cual ya cuando se hace algo más firme, sí empieza a trabajar mucho sobre no solamente identidad y pensamiento, sino ya en nuestro estilo de vida y se forma una fortaleza en nosotros. Wow. Mayormente lo que nosotros entendemos que cuando se genera una fortaleza en nuestro sistema de creencias es una mentira que la hemos creído tan fuerte como una verdad en la cual necesita venir el Espíritu Santo a derribarlo y poder conectarnos con papá para poder entender qué es lo que hay que cambiar y derribar esa fortaleza. ¿En qué momento nosotros confundimos el ser pobre de espíritu a terminar caminando con un espíritu de pobreza en nuestras vidas? ¿Cuál es la diferencia de esto? Hay algo que es muy clave, que el espíritu de pobreza no tiene que ver con una condición socioeconómica. Ok. ¿Por qué? Porque mucha gente ha entendido como que entonces el espíritu de pobreza tiene que ver con alguien que está viviendo en un lugar de bajos recursos. No tiene nada que ver. Como tener austeridad. O sea, pensamos que ser espiritual es ser alguien con pocos recursos.
Y la realidad es que no es así. Eso no dice la Biblia. No, el espíritu de pobreza trabaja y opera básicamente sobre nuestra identidad y genera una distorsión en nuestra identidad como tal. Trabaja con la orfandad, trabaja con diferentes cosas en las cuales nos hace creer a nosotros ciertas mentiras como verdades, pero no tiene que ver con un estatus o un nivel socioeconómico. Eso es algo que es necesario por ahí erradicarlo, porque si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una de lo que más batalla la gente en este tiempo con respecto a ese espíritu de pobreza es que muchas veces pueden estar anhelando las cosas que no tienen y pueden caer fácilmente en una crítica por quizás desear el bien que tiene el otro. Y con ese pensamiento no les permite realmente salir de la condición. Es un camino que te va a terminar de hundir porque estás cayendo en envidia, estás cayendo en juzgar la vida de otros. Y lo que nosotros tenemos con respecto a las finanzas es que ocuparnos primeramente de nosotros para poder entonces vivir esos principios que Dios tiene para que podamos experimentar esa salud financiera. Quizás ¿recuerdas algún testimonio de algo, de alguien en donde estaba operando ese espíritu de pobreza y cómo intervino Dios en esa situación? Ahí el espíritu de pobreza, la influencia, o sea, mucho en la base es con los pensamientos, genera muchas veces ansiedad, hay gente que de repente se ha encontrado con acumular cosas sin valor. Hay gente, nos ha pasado, que de repente se dieron cuenta que todo lo que les regalaba la familia, que lo estaba tirando, ellos lo atesoraban como un valor precioso y acumulaban cosas sin sentido. Aún nos ha pasado gente que ha tenido que de repente decir, bueno, no, confrontarse con el ir a vaciar un closet de un montón de ropa que está ahí hace años guardada, almacenada. Wow. Que no la quieren sacar porque algún día van a adelgazar o algún día se lo van a volver a poner y de repente esa ropa está ahí hace 2-3 años nueva. Y nadie la usa. Y entender de que cuando agarraron una bolsa de residuo para sacar la ropa del closet, empiezan en una confrontación con su identidad y gente que ha tenido un proceso con el Espíritu Santo en el medio de empezar a sacar las cosas de su casa. Porque se dieron cuenta que ser libres. Porque lo tenían tan arraigado como que si yo saco esto, Dios no me va a dar otra vez esto. Entonces no lo puedo sacar. Pero está ahí guardado con un tesoro, parece un tesoro con polillas. Claro. Que no tiene sentido. Entonces ahí es donde el espíritu de pobreza muchas veces tiene una influencia muy fuerte en nuestra forma de administrar las cosas. Claro, esa influencia también nos lleva a buscar gratificación instantánea. Total. A querer cosas, pero como es instantánea, así como tú recibes una alegría por lo que tienes, rápidamente se va ese sentimiento. Entonces, ¿qué necesitas? La gratificación instantánea, lo que sucede es que nos lleva a un placer en el alma momentáneo, que nos pasa a todos, que de repente compramos algo que hemos anhelado por tiempo y a los 2-3 días es como que eso está ahí nuevo. Ya hay algo más que anhelas. Y ya uno está anhelando otra cosa. Entonces, el hecho de esa influencia, vamos a ir detectando dónde está puesta nuestra alma. El alma termina siendo entonces muy peligrosa. Sí. O sea, el alma no es mala. Ajá. El gran tema que nosotros debemos entender es que el espíritu debe estar gobernando y debe estar sobre el alma, como en el comienzo. O sea, cuando uno dice espíritu, alma y cuerpo, sí. El espíritu en un comienzo, una vez que vino la caída, el espíritu dejó de estar y es el alma quien direccionó. Empezó. Y cuando nosotros nos volvemos a conectar con Cristo por medio de la cruz, el alma y el espíritu están juntos y están no en competencia, pero sí hay momentos en el cual el alma es la que está tomando decisiones. Y a veces es
el Espíritu quien gobierna sobre las decisiones que nosotros tomamos. Entonces ahí es donde nosotros debemos trabajarlo, y muchas veces lo que sucede es que el alma es la que termina tomando decisiones por nosotros. Y muchas veces esto también nos puede alejar de las otras personas. Nos va a alejar porque el espíritu de pobreza lo que hace es ir trabajando sobre influencias externas, más internas, sobre nuestra identidad. Y cuando trabaja sobre nuestra identidad, lo que muchas veces sucede es que no podemos conectarnos con la obra de la cruz porque nos sentimos indignos. Okay. Entonces, por ende, lo que va a suceder es que creemos que a las demás personas no les interesa lo que nosotros estamos viviendo. Ya. Y mayormente una familia que entra en deudas, sí, y que entra con problemas financieros, es muy difícil que se abra. Claro. ¿Por qué? Porque la vergüenza. Hay un montón de cosas que el diablo pone sobre esa familia, y esa familia cree que solamente ellos tienen que luchar con eso, y no les quita. Lo que hace el diablo es quitarle la riqueza que tiene el cuerpo alrededor, de decir, no, mira, hay más gente que te puede ayudar, claro, y hay más personas que te pueden sacar de esta situación. Y lo que sucede muchas veces con el espíritu de pobreza es que nos va alejando de las personas. Y a veces es más profundo el tema en el cual nosotros nos alegramos si a alguien le va mal. Wow. O sea, hay gente que llega un momento en el cual está tan fuerte este espíritu influenciando, que hay gente que es una se expresión alegra de al maldad. decir, bueno, yo estoy mal, pero si a este le va mal, entonces estamos a la par, y en ciertas cosas Qué tremendo. Me siento cómodo. Y lo que va a hacer es aislarnos. Y nos saca de poder ver la obra de la cruz sobre nosotros. Nos sentimos indignos, nos sentimos que no estamos ahí, entonces automáticamente hay cosas que vuelve a jugar el papel de cómo nosotros nos posicionamos como hijos, claro, y teniendo a un Dios como Padre. Y ese Dios que es Padre tiene una característica hermosa, que es la generosidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Y de alguna forma también ese espíritu de pobreza ahoga nuestra propia generosidad. Porque no podemos tener una expresión de libertad en el tema de las finanzas, porque lo poco que tenemos lo contenemos. Hay gente que dice, no, yo voy a dar cuando mis finanzas estén en orden. Ah, sí, yo lo he escuchado. O cuando cambie de trabajo. Voy a empezar a diezmar cuando cambie de trabajo. Eso no va a cuando suceder Dios me dé un nunca. nuevo trabajo. No va a suceder nunca. O cuando reciba la herencia. Porque no tiene que ver, no tiene que ver con lo que va a llegar. Tiene que ver con darle el valor a lo que yo tengo hoy, claro, en mis manos para dar. Claro. Y la generosidad no tiene que ver con lo que hay dentro de una cuenta de banco, sino tiene que ver con algo interno que Dios, entendemos que la revelación de la generosidad de Dios se imparte sobre nuestras vidas. Entonces nos estás enseñando que la pobreza no tiene necesariamente que ver con un problema económico, tiene que ver con un quebranto del alma, incluso un desorden en el espíritu, ¿verdad? Y eso va muy acompañado de una vida miserable. ¿Cuál tú puedes enseñarnos o decirnos qué es la definición de ser miserable? Yo creo que la definición más fuerte es no tener la revelación de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y eso hace que una persona sea aún necia. La parte de entender de que el no comprender lo que Dios ha puesto en nosotros, y darle la importancia y el valor que tiene, hace que muchas veces seamos personas miserables. Creo que este podcast va a ayudar a muchas personas para poder confrontar ese espíritu, porque ese espíritu de pobreza tiene que ser confrontado, tiene que ser erradicado, tiene que ser echado fuera de nuestras vidas y de nuestras iglesias, tiene que ser echado de nuestras generaciones, porque esto se puede multiplicar de generación en generación también. Sí, ¿verdad? Es que si yo lo tengo distorsionado y yo lo imparto sobre mis hijos, automáticamente mis hijos van a creer algo que no es lo que Dios está hablando sobre nuestras vidas. A mí hay
Hay 4 cosas que me gustan mucho con respecto a confrontar el espíritu, que una es reconociendo nuestra condición actual. Lo mencionaste, dijiste, la gente tiene miedo a abrirse, la gente no quiere ser vulnerable. Lo primero es reconocer. Para poder confrontar el espíritu hay que reconocer el lugar donde estamos, ¿verdad? Lo segundo es prestar atención a lo que escuchamos. O sea, tú tienes que escuchar el podcast, tienes que escuchar lo que estás recibiendo y aprendiendo para poder ejecutar nuevas acciones con respecto a que realmente te lleven o te saquen de la condición actual. Tercero, establecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que somos hijos y que hay un padre y que ese padre es nuestro proveedor. ¿Y eso qué hace? Que tengamos confianza en Dios. Y por último, quitando todas las mentiras, erradicando de nuestras vidas todas aquellas cosas que van en sentido contrario a la verdad que estamos aprendiendo. La más difícil es la primera. Reconocer. Porque mucha gente, nos hemos dado cuenta, aún dentro de la congregación allá en Córdoba, mucha gente, nosotros sabemos la condición que están pasando, pero hasta que la persona no se abre o hasta que la familia no se abre y pide ayuda, a veces es difícil llegar y conectar con esa familia. O sea, cuando la familia se abre y pide ayuda, hemos visto procesos que en menos de 1 o 2 meses han salido de deudas grandes. Así de rápido. Así de rápido. Entonces viene una familia de delante de ti, se llenan de valor y entran en un proceso de salud financiera y les dicen, ok, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos jodidos, estamos fregados, no tenemos ni para comernos un cable, decimos en Colombia. Una vez que ellos reconocen su condición, ustedes empiezan a trabajar en sus valores, en lo que ellos están viviendo, y a medida del conocimiento que van recibiendo, ellos van adquiriendo o recibiendo una fe, ¿verdad? O confianza en Dios. Como que va cambiando la mentalidad. Que hay muchas veces que la familia que está, o la persona que está en deuda, no solamente la familia, la persona que está en deuda siente mucha culpa. Ok. Entonces eso le cuesta el hecho de abrirse y la vergüenza hace que la persona no quiera. Una de las cosas más vulnerables es abrir nuestras finanzas. Ya. ¿Por qué? Porque queda en evidencia la realidad. La realidad, y a veces nos pasa con algunos matrimonios que por ahí después de una segunda o tercera sesión nos encontramos con la verdad de cuánta deuda hay. Claro. Pero sí acompañarlos en el proceso de, por un lado, ordenarse financieramente, por el otro, generar un plan de pago a veces de deudas. Ok. Y en una tercera parte que yo creo que es la base, es que muchas veces es ordenar qué es lo que Dios ha visto sobre ellos y aún el trabajar sobre la revelación de Dios sobre ellos. ¿Estás hablando de propósito? De propósito, estamos hablando de asignación, estamos hablando muchas veces de roles invertidos, de a veces llevar finanzas separadas dentro de un mismo hogar. Okay. Tu plata, mi plata. O las finanzas las maneja ella y yo no me meto, o las finanzas las maneja él y yo no me meto. Okay. Y la realidad es que las finanzas se necesitan trabajar en pareja, en conjunto. ¿Por qué? Porque así como está la comunicación en la pareja en un montón de áreas, en las finanzas y en la administración debe haber comunicación, y ambos, aunque sean roles diferentes. Nosotros siempre decimos con Caro, yo hago a veces un rol más estratégico en casa de las finanzas, pero la parte operativa la hace Caro. O sea, los pagos los ejecuta Caro, pero yo ella la que hace el trabajo sucio. Pues. Armo el análisis del mes. Bueno, este mes necesitamos este dinero, esto viene de esta manera, Dios nos está dando esta puerta acá, este ingreso por acá, y con esto cubrimos esta parte. Excelente. Y eso desarrolla un poco el orden en la comunicación de la pareja. Muchas veces tiene que ver con el ordenarse dentro de la pareja, y a veces lo que nosotros decimos muchas veces, un problema de dinero no es un problema, sino que es muchas veces es una herramienta que Dios usa para ordenarnos a nosotros. Qué hermoso. Antes de despedir este episodio, quiero ver si entendí bien esto. En algunos casos, el tomar tu lugar en la congregación a nivel del propósito llamado que tú tienes o tu familia tiene, va a empezar a enderezar muchas cosas financieras.
¿Entendí bien? A veces sí. Puede ocurrir. A veces puede ocurrir, y sí, lo que nosotros trabajamos es el hecho de que cuando la familia viene o la persona viene con un problema financiero, tratamos primeramente de saber dónde está la raíz. Ok. Porque un problema de deuda no es un problema en sí mismo, sino que está reflejando algo que es necesario trabajar en la persona, claro, o en el matrimonio. Ok. Cuando eso se ordena, o sea, atacamos la raíz, atacamos el problema de financiero, sea deudas o lo que sea, se alinea de una u otra manera, se va alineando cuál es la asignación sobre el matrimonio. Y en algunos casos ese nudo, llamémoslo así, se puede desatar. Muchas veces ese nudo puede ser un conflicto en la pareja. Sí. Sí. Ocurre. Sí. Quizás muchas veces. Muchas. Que las diferencias de la pareja se ven reflejadas en el estado o de sus finanzas. Muchas veces sucede. Muy bien. O sea, muchas veces sucede eso. Es más, nosotros siempre tenemos una llave nuestra interna, que cuando viene un matrimonio a una sesión nuestra, los primeros 15 minutos, nosotros hacemos la primera pregunta y los primeros 15 minutos dejamos que ellos hablen. Ya. Y sí, oramos internamente. Caro y yo estamos orando y que el Espíritu Santo nos direccione hacia dónde. Claro. Pero en esos 15 minutos uno sabe quién de los dos de la pareja es el que habla y el que no habla. Okay. El que no habla, por qué no habla. Las intervenciones que tiene, el por qué las está teniendo. Y muchas veces el Señor o le habla a Caro o a mí, decir, mira, pregunta por determinado tema. Qué bien. Y automáticamente se destraban sesiones. La mayoría de las sesiones nuestras son más una administración hacia el matrimonio, hacia la persona, en el cual tocamos temas financieros, pero tienen que ver mucho con el atacar la raíz. Esperamos que este episodio haya sido del gusto, de la edificación y del agrado de todos ustedes. Estoy con Diego Riffel hablando de salud financiera en este episodio, hablando del espíritu de pobreza. En el próximo episodio vamos a estar hablando de mamón, así que los esperamos en una semana en el Wado Podcast.